Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Voy a leer el versículo 24. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? Mateo capítulo 7, verso 24, dice así la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. La semana pasada arrancamos nuestra serie Edificados sobre la roca y establecimos, diríamos, un principio fundamental para los que queremos vivir una vida sólida en Dios, los que queremos vivir una vida inamovible en el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos entender que el principio fundamental es la obediencia. Porque si alguno oye mi palabra y la hace, lo compararé con un hombre prudente que hizo su casa sobre la roca y que cuando vinieron los vientos, las tormentas, los ríos y golpearon la roca, dice que la casa estuvo firme. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, el que construyó su casa en la arena, vinieron los ríos, vinieron las lluvias y la casa se vino abajo, se arruinó totalmente. Pusimos ese principio, la obediencia. Y yo espero que usted y yo hayamos comprendido esa verdad. Pero la pregunta sería, hermano, ¿y obediente a qué tenemos que ser? Bueno, obediente a la palabra de Dios. ¿Pero qué tengo que obedecer? Ahora, esta mañana vamos a tratar de ver cómo construir la casa con un poquito más de detalles, porque sin lugar a duda, hermano, que ya entendimos el principio que es obedecer. Pero ahora vamos a revisar qué es o cómo tenemos que construir, qué tenemos que obedecer. Para eso tenemos que analizar el contexto o el ambiente en que Cristo estaba diciendo estas palabras. Tenemos que comprender esto en primer lugar. Cuando Jesús habla acerca de la parábola del hombre sensato y del hombre insensato, Él está en un lugar. Él está en lo que se conoce como el monte de las bienaventuranzas. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, Jesús está en el monte de la bienaventuranza, con sus discípulos y los que querían oír la palabra del Señor. Usted puede ir al capítulo, no vamos a ir ahorita, pero usted puede ir al capítulo 5, versículo 1, y usted va a ver que Jesús sube al monte. Pasa el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, y al final del capítulo 7 está la parábola de la casa sobre la roca, que es lo que estoy queriendo decirle. La parábola de la casa sobre la roca es la conclusión del mensaje que comenzó en el capítulo 5. En la Biblia es considerada, ese mensaje le llaman el mensaje o el sermón del monte, así le llaman a eso, el sermón del monte. Capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Es considerado el sermón más largo de toda la Biblia. Y es considerado el mensaje más largo que dio nuestro Señor Jesucristo en toda
su vida de enseñanza, el más largo. Le tomó 3 capítulos. Ahora bien, entonces la parábola de la roca es la conclusión. Y donde les dice, miren, si ustedes quieren tener una casa sólida, obedezcan mi palabra. ¿De qué palabra está hablando? De la que les comenzó a hablar en el capítulo 5. Todo el mensaje. Entonces, si usted quiere saber cómo construir su casa, vaya al capítulo 5 y lee el 5, el 6 y el 7. Y entonces va a entender la parábola. Aleluya. Ay, hermano, y no hay otro método más fácil. Esa es la casa sobre la arena. Aleluya. Porque al creyente le gustan las cosas fáciles. Al creyente le gustan las cosas que sean rápidas. Al creyente le gustan las cosas de microondas. 1 minuto, tit, y ya estuvo. 30 segundos y ya estuvo. Pero esa es la casa sobre la arena. La vida fácil, el método fácil, las cosas ya. Pero al final uno se da cuenta que todo lo que hizo rápido y fácil se destruye también con facilidad. Como Dios siempre está pensando en las cosas eternas, por eso Él empezó a enseñar desde el capítulo 5. Entonces, para entender cómo construir la casa, nos vamos a ir al capítulo 5 en el versículo 1. Y usted puede leerlo en casa, va a ver que en el capítulo 5 sube al monte y en el capítulo 7 cierra con la parábola y el capítulo 8 dice, y bajando del monte de las bienaventuranzas. Ahí terminó el mensaje. Acompáñenme. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Lo tiene? Aquí comienza el sermón. O sea que hoy voy a predicar capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. No, es cierto. Solo voy a tomar los primeros versos. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Dejémoslo hasta ahí. En las bienaventuranzas, solo en ese pasaje hay 9 claves de cómo construir la casa. Pero entonces cuando el Señor está hablando de construir la casa, no está hablando de una casa física, está hablando de la casa espiritual que somos nosotros. La Biblia dice, somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quién es el hombre prudente? ¿Quién es el hombre sabio que construye su casa? Aquel al que Dios le ha moldeado su vida y su carácter. Y en el capítulo 5, en los primeros versos, nos da 9 características de cómo es el hombre prudente. ¿Cómo se mira el hombre prudente en la Biblia? Jesús dice, bueno, yo quiero que sean ustedes como los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren estar en el reino de los cielos? Entonces tenemos que ser pobres en espíritu. ¿Pero a qué se está refiriendo? ¿Quién es un pobre en espíritu? ¿Uno que no tiene dinero en el banco? Aleluya. ¿Uno que no tiene dinero bajo el colchón? No, ese no es un pobre en espíritu. La palabra pobre en el griego significa uno que tiene corazón de sentirse pequeño, mendigo, insuficiente
y dependiente totalmente de Dios. En otras palabras, uno que no depende de su fuerza, uno que no depende de su ego, uno que no depende de su inteligencia. El pobre es aquel que depende totalmente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primer carácter que debe de formarse en el hombre prudente: la pobreza espiritual. Aquel que no sabe vivir sin Dios y sin Cristo. Y esto me llamó la atención porque estamos viviendo en una sociedad donde nos trata de formar como gente independiente. Oiga esto, estamos viviendo en una sociedad y en un mundo en el que el mundo nos fuerza a que seamos independientes. ¿Sí o no, hermano? Haz todo por ti mismo. Aquí de plano, aquí nadie te va a ayudar. Tú tienes que salir adelante. Aquí tú tienes que ver por ti mismo. Aquí sí que escapa por tu vida. Y dale para adelante. Tú tienes que volverte independiente. Eso es lo que el mundo nos trata de forzar a hacer. Pero la Biblia nunca nos ha tratado de hacer independientes. Toda la vida nos trata de ser dependientes. ¿De quién? De Dios. Vea el contraste. Porque nosotros nos queremos, por naturaleza, queremos ser independientes. Y si no, mire, hermano, cuando uno está chiquito, pues lo traen a la iglesia porque no hay para dónde va. Aleluya. Lo trae el papá, lo trae la mamá y todo eso. Pero el niño, a medida que va creciendo, pues quiere ser independiente. Yo me quiero vestir como yo quiero, me quiero peinar como yo quiero, me quiero ver como yo quiero. Y piensa uno, y a medida que va creciendo, el niño dice: cuando yo sea grande voy a ser policía para meter preso a mi papá. Mire cómo desde pequeño, porque desde pequeño la fuerza de la sociedad es llevarlo a ser independiente. Y si no, ve a nuestro alrededor de la sociedad y va a ver que inclusive, por ejemplo, la sociedad americana impulsa y fuerza a los jóvenes a que a los 18 se vayan de la casa. Se vayan, ya es hora. Ya estás grande, hay que volar, hay que ir a trabajar, hay que ir a hacer esto. Los está empujando, pero en toda la vida natural, si usted se da cuenta, Dios siempre pone a alguien que esté sobre nosotros. Cuando nacemos nos ponen padres, crecemos un poco y nos mandan a la escuela. ¿Y qué es lo que nos ponen, hermano? Le ponen maestro. Este maestro no sirve. Sí, pero te pusieron maestro, ¿verdad? Cuando yo tenga 18 voy a empezar a trabajar y a mí nadie me va a dar orden. Pero le ponen jefe, le ponen autoridad. Qué barbaridad. Cuando yo tenga mi casa, como el que se casa quiere. Aleluya, ¿verdad? Así es, va. Eso no lo dice la Biblia, pero lo digo yo. Así es. Entonces cuando yo me case, dice, pero a las mujeres les ponen esposo, les ponen autoridad. Fíjense. Pero como ya acepté a Jesucristo y ahora soy libre, cantábamos hoy, va, somos libres en Cristo. ¿Cuántos son libres en Cristo? Pero te pusieron pastor. Porque toda la vida Dios quiere enseñarnos que no somos independientes, que somos dependientes de Él. Los pobres en espíritu son los que han entendido que no podemos vivir sin Jesucristo. Yo no sé cómo hacen, hermano, yo no sé cómo hacen muchos que se desconectan de Dios por mucho tiempo. No sé cómo hacen. Porque el pobre en espíritu no puede vivir sin el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vea conmigo un versículo en la Biblia. En Sofonías. ¿Sabía usted que la Biblia tiene Sofonías? Aleluya. Sofonías, capítulo 3,
versículo 12. Este es el tipo de pueblo que Dios está buscando. Ese es el prudente que va a hacer su casa sobre la roca. Y dice, Sofonías capítulo 3, versículo 12. Ahí está en la Biblia. No diga, no lo encuentro, pero se lo vamos a poner en la pantalla. Y dejaré en medio de ti un pueblo, ¿cómo dice? Humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Mire, esta es la pobreza que Dios está buscando. La dependencia total de Dios, que confía en Él con todo su corazón. Cuando te quedas sin trabajo, confía en Él, que Él te va a sostener. Cuando estás enfermo, confía en Él, que Él te puede sanar. Cuando hay un problema en la casa que te deja como viendo doble, confía en Dios, que Dios puede resolver ese problema. Ese es el pobre en espíritu, el que depende de Dios totalmente. Pero número 2, vaya conmigo al versículo 4. Bienaventurados los pobres, dijimos. Pobre, ya dijimos que es aquel que no confía en su riqueza, sino que pone su confianza en Dios. Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los que, dice hermano, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el original, en el griego, en el original, no dice los que lloran. Dice bienaventurados los afligidos. Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán, ¿qué dice? Consolados. Ay, hermano, y entonces yo tengo que vivir en angustia toda mi vida. No. La aflicción que habla ahí se refiere a, oiga esto que le voy a decir, la tristeza del creyente cuando se lamenta por sus pecados. Esa es la aflicción que Dios quiere ver en tu vida. No afligido por, ¿y mañana qué voy a comer? Gran chicharronazo que se acaba de dar ahorita y ya está pensando en mañana. Esa no es la aflicción, hermano, que Dios quiere verte. ¿Y cómo voy a ir el domingo al culto? ¿Me combina o no me combina? Usted véngase como quiera, menos en calzoneta, porque eso es para días de playa. Usted véngase como quiera. Y si cuando se cambia por alguna razón, usted viene y parece caja fuerte, aleluya. No piense mal. No por cuadrado, sino porque no se le haya la combinación por ningún lado. No importa, usted véngase, porque no es ese tipo de aflicciones las que Dios quiere ver. Bienaventurados los afligidos, los que cuando pecan se lamentan delante de Dios. El pecado les provoca una aflicción en su alma, diciéndole: Señor, he pecado contra ti. Esa es la aflicción que Dios quiere ver. La aflicción de haber ofendido a Dios. La aflicción de haber hecho sentir mal al Señor. Esa es la aflicción que Dios quiere ver. La aflicción o la tristeza que viene por ver a tu prójimo en un mal estado. Esa aflicción es la que Dios quiere ver. Cuando tú ves a alguien de tus hermanos o de tu prójimo y lo ves en una condición mal, deplorable, angustiosa, con una sensación ya sea de enfermedad o algo que tenga, y en ti provoca aflicción, eso es lo que Dios quiere ver. Porque estamos en una sociedad, hermano, en que lo que provoca el mal ajeno es risa.
A mucha gente el mal ajeno le provoca alegría. Ya decía yo que así lo iba a ver. ¿Cómo que así lo iba a ver? ¿Son palabras de un cristiano eso? ¿Son palabras de un creyente alegrarse por el mal ajeno? ¿Son palabras de un creyente alegrarse por la condición mala de otro? No, no son palabras de un creyente. A mí me suena que son las actitudes del insensato. Pero el prudente, el sabio, el que edifica su casa, sí, aprende a tener tristeza cuando ve a su hermano en mala condición, sufriendo, en dolor, en necesidad, en enfermedad, y te provoca aflicción. No dice la Biblia que cuando Jesús se paró en el monte y vio a su pueblo como ovejas sin pastor, ¿qué fue lo que le causó, hermano? ¿Se acuerda usted? Dice que le causó compasión. La compasión es la aflicción que uno siente por el dolor ajeno. Bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Uno piensa de inmediato, ay, es que tuve un accidente y me afligió. No. También Dios los consuela, pero no está hablando de eso el original. El original está hablando de la actitud de un creyente que se duele por el dolor ajeno y por el pecado que uno mismo ha cometido. ¿Cuántos me están entendiendo? Ese es el que Dios anda buscando. Finalmente, la tristeza de las aflicciones de los que lloran. Por eso la Biblia dice que lloremos. ¿Con quiénes, hermano? Lloremos con los que lloran. Y gocémonos con los que se gozan. Usted y yo debemos aprender a gozarnos también por los que se alegran. Bienaventurados los afligidos. ¿Cuántos me están entendiendo? Por un lado, el Señor nos pide que seamos gente pobre. Es decir, que aprendamos a tener una dependencia total de Dios. Y por otro lado, que aprendamos a ser gente afligida. Afligida en el sentido de cuando hemos pecado, aflijámonos. Cuando vemos a la gente en mal estado, aflijámonos por ello. Tengamos condolencia por ello. Número 3, vaya conmigo un poquito más. Leamos 2 de Corintios 7:10 antes de ir al tercer elemento. 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. Leamos, por favor. 2 de Corintios 7:10 dice así: porque la tristeza que es según Dios, oiga, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Oiga, entonces la tristeza que Dios busca es aquella que busca nuestro arrepentimiento, nuestra misericordia para la gente. Esa es la tristeza que Dios está buscando. Número 3, verso 5. Acompáñeme, capítulo 5. Estoy en Mateo, no me voy a salir de ahí. Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los ¿qué? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes van a construir su casa sobre la roca? Los que han aprendido mansedumbre. Esa es la palabra que tenemos que obedecer. Bienaventurados los mansos. Los mansos, ¿quiénes son? Los que aguantan la provocación sin encenderse en ira. En otras palabras, mire, hermano, ¿cuántos son bravos aquí? Aleluya. ¿O cuántos somos bravos? Fíjese que el manso es aquel que soporta el agravio sin enojarse, sin airarse. Pero yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. ¿Qué cuesta eso, hermano? Cuesta porque un agravio inmediatamente nos incendia el carácter o el alma. Dice que un manso es el que
el que soporta la provocación sin encenderse en ira, y oiga más, en silencio, o uno que da una respuesta blanda y suave. En silencio. Porque yo he visto gente, hermano, yo he visto gente que aguanta el agravio. Pero va así, ¿ve? Como aguantó, no le dijo nada directamente, pero va, ojalá se lo pase llevando un tren y después del tren pase una aplanadora y después de la aplanadora pase, se estrella un avión encima de él y agarre fuego el ingrato. No le dijo nada. No le dijo nada a la persona, pero va echando rayos y centellas, hermano. Como aquella hermana que me contó una vez mi suegra hace muchos años, que fue al mercado y en el mercado encontró una que no le caía muy bien y la señora le dijo y le dijo un montón de cosas. Pero ella, como buena cristiana, aguantó el agravio y se fue. Y cuando llegó a la casa, dijo: he triunfado, aguanté el agravio. Pero en mi cabeza yo veía a la mujer que la estaba estrangulando. Le arrancaba el pelo uno por uno y después le doblaba el brazo hasta que le quebraba. Pero vencí. ¿Qué venció de qué? Si en el nuevo pacto en que vivimos es un pacto de intenciones, de tal manera que lo que tú piensas es válido en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Si alguien te hizo un agravio, no le dijiste nada, pero tú pensaste en cómo lanzarla del edificio más grande de Nueva York. Si tú pensaste que la ibas a echar en los rieles del tren que no han construido de Houston a Dallas, si tú pensaste en eso, ya pecamos. Porque estamos en un pacto de intenciones. No solo en lo que hacemos, sino también en lo que pensamos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces el manso no es solo el que no actúa, sino aquel que oiga esto, sino aquel que también logra someter su carne, su ego, al dominio y la sujeción de Dios. A eso se le llama dominio propio. ¿Se acuerda que la Biblia habla del dominio propio? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Es decir, lograr contener sus acciones, pero también lograr contener lo que está pensando. Ese es un manso. Un poco difícil, ¿no le parece, hermano? Pero mire qué más. Fíjese que un manso es uno que se mantiene sereno, que prefiere sufrir y perdonar. Oiga, eso es un manso. Cuando alguien lo ha dañado o cuando alguien lo daña, usted tiene dos elecciones: sufrir y buscar venganza, o sufrir y perdonar. Esas son las dos acciones, las dos opciones que uno tiene. El manso elige la vía del perdón. El que no es manso elige la vía de la venganza. ¿O no, hermano? ¿O no? Aunque sea el café caliente que le caiga, aunque sea, algo es algo. No. El manso es el que decide sufrir y perdonar. Ese
el que logra construir su casa. Ese es el prudente de allá de la parábola del capítulo 7. Uno lo mira, es prudente, pero sí, pero ¿qué es un prudente? Un prudente es uno que es pobre en espíritu. Un prudente es uno que ha aprendido a afligirse en el Señor. Un prudente es un manso y apacible. Ese es un prudente. Veamos dos más para ir cerrando. Leamos un texto primero, Tito capítulo 3 verso 2. En mansedumbre o apacibles, Tito capítulo 3. Leemos en el versículo 2, por favor. Amén. Dice así: que a nadie difamen, oiga, que no sean pendencieros, sino que, dice hermano, amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Fíjense que Tito está hablando de la gente que sirve al Señor. Y la gente que sirve al Señor debe de ser gente mansa, gente que sabe aguantar. Porque si no sabe aguantar, mire hermano, los servidores o los creyentes que no saben aguantar, mire, se pelean por todo. Una miradita y ya están peleando. Una palabra, sentí un flechazo en el corazón. No, mansos, mansedumbre en el Señor. Bueno, número 4. El verso 6, Mateo capítulo 5, verso 6, habla acerca de los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos, estoy en Mateo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Inmediatamente uno piensa en aquellas personas, en aquellos países que están sufriendo violencia y que están sufriendo, que les están violando sus derechos humanos y todo eso. Pero fíjese, hermano, que en el original hambre y sed de justicia no está hablando de eso. El hambre y sed de justicia es aquel deseo que un creyente tiene por llegar a tener la justicia como Dios la vive en él. Es decir, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Quién es la máxima expresión de la justicia? Dios. ¿Quién es la máxima expresión que el mundo vio de justicia? Es Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice tened hambre y sed de justicia, se está refiriendo a llegar a tener la justicia como Cristo la modeló aquí en la tierra. Así como Jesús vivía, así queremos vivir como Él caminó aquí en la tierra. La Biblia dice que de Dios su trono está sentado sobre justicia. Por eso es que es inamovible. Oiga esto que le voy a decir. El trono de Dios es inamovible. El trono de Dios nadie lo puede mover. ¿Y sabe por qué? Porque está sentado sobre justicia. La roca, la casa sobre la roca es inamovible. Nadie la puede mover de ahí. Ni los vientos, ni las lluvias, las tormentas, ni los ríos. Nadie puede mover la casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque está sentado sobre justicia. Y si la justicia es Cristo, ¿de quién tenemos que tener hambre? De Cristo. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si Cristo está en nosotros, mire hermano, seguro que vamos a cambiar, seguro que Dios va a hacer algo en nuestra vida. Es la justicia de Cristo la que debemos anhelar, la que debemos tener sed y hambre de la justicia de Cristo. No, algunos han interpretado que
Todo aquel que esté sufriendo algo de la injusticia, el Señor lo... Sí, pero sí está bien. Se puede interpretar de esa manera. Pero el original de esas palabras es querer ser igual que la justicia del Señor Jesucristo en nuestra vida. En otras palabras, el que va a edificar su casa es una persona justa. Es una persona que, por ejemplo, mire hermano, mire, se lo voy a plantear de esta manera. Un hogar que comienza construido sobre mentira, ¿usted cree que se va a sostener? Y cuando salga la verdad, se va a derrumbar. Por eso es que se derrumban, oiga esto que voy a decir, por eso es que se derrumban muchos hogares que fueron unidos por hechizos. Aleluya. ¿De qué estar hablando tú, pastora? Del brujo que vivía allá en el cantón. De la bruja que vivía así a la vuelta. La que pedía un pañuelito para que aquel no se fuera. Para que su tanito no se fuera. Y entonces la bruja le dijo, tráeme un pañuelito, mijo. O mija, tráeme un pañuelito. Y una foto de él, ¿oíste? La más fea. No. Tráeme una foto. Está el pañuelito con una foto, un alfiler ahí, metido en un bote de Gerber, enterrado allá en el patio, allá por el Palo Epito. Esos son hechizos, son brujerías. Pero se me va, como que vio otra, como que conoce a otra. Y entonces se fue a meter allá, donde don Pancho, el milagrero. Y le dijo que aquel como que se está yendo con otra. Tráete una camisa. Tráete una camisa. Vas a ver que ahí va a venir cacheteando el pavimento ahí por vos. El pedrerillo ahí por vos. Esos hogares que se amarraron por ese tipo de cosas, con el tiempo se vienen abajo. Porque no son casas sólidas. No fueron establecidos en la roca. Fueron establecidos con estrategias y astucias humanas. Y lo más fácil era ir donde el brujo, porque el brujo apenas 10 pesos cobraba. Fácil. Casa sobre la arena, sobre la insensatez. Pero con el tiempo duran, si logran durar, duran un rato, pero el tiempo se rompen. ¿Por qué se rompen? Se rompen porque no están basados o fundamentados en la roca eterna. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Se rompe. Porque el que su casa debe de estar hecha sobre la roca, y la roca ya dijimos que es Jesucristo y su palabra. Bueno, amén, hermanos. Veamos un pasaje. Ya estoy terminando. Ahorita termino. Isaías capítulo 55, verso 1 y el verso 3, nada más. (51, 1 y 3). ¿Lo tiene? Dice así, verso 1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Versículo 3.
Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. Oiga, hermano, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanza y voces de canto. Fíjese que los que buscan ese tipo de justicia en Cristo se encuentran la alegría de Dios, encuentran el cuidado de Dios, encuentran la protección de Dios. Entonces no es desear, oiga esto, en otras palabras, quiero cerrar ese punto número 4. No es buscar o desear que te hagan justicia aquí en la tierra. Es buscar la justicia de Dios en nosotros primero. Y después se va a llevar a cabo toda la otra justicia. Verso 7, voy a terminar. Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Misericordioso es aquel que sabe consolar al atribulado y le aumenta el Señor misericordia en su corazón, sentir compasión por las almas de nuestros prójimos y tratar de ayudarles, de los descuidados y amonestarles, o de los que se encuentran perdidos y no tienen esperanza. Mira, hermano, en el mundo hay gente sin esperanza. No tienen esperanza es porque no tienen a Cristo en el corazón. ¿Qué sentimos nosotros por ellos, hermano? Entonces no quieren nada, que se pierdan, que se vayan al infierno. No. Debemos suplicar misericordia por ellos. Porque por nosotros, mire, hermano, a saber cuánta gente oró, hermano, por nosotros. ¿O no, hermano? Usted no llegó solo al evangelio. Llegó porque atrás de usted y sin saber, a saber cuántos oraron por su vida. Pudo haber sido la mamá, pudo haber sido su papá, pudo haber sido familiar, el esposo, la esposa, la tía, ya desde otro país, a saber si en otro país estaban orando por usted. Y estaban pidiéndole a Dios: Señor, ten misericordia de ese que parece diablo, Señor. Aleluya. Porque no vaya a creer usted que nosotros parecíamos santos, sin conocer a Cristo. Si ya conociendo a Cristo, hermano, todavía se nos salen algunas cosas. ¿Qué tal sin conocer a Cristo? Dábamos miedo, hermano, ¿o no? Dábamos miedo. O por supuesto, hermano, pero yo era bien querido. Pues sí, si el mundo ama lo suyo. Toda la gente me quería porque era el más bailarín. Toda la gente me quería porque era el que traía a la fiesta, traía, ¿cómo se llama? Era el centro de la fiesta. Era el que amenizaba solo llegaba yo y se alegraba la fiesta. Pues sí. Por eso es que lo amaban tanto. Porque el mundo ama lo suyo. También el diablo. Nosotros no andábamos buscando a Dios, pero nos alcanzó Dios porque alguien estaba pidiendo misericordia por nosotros. Entonces el texto dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Como dándonos a entender, los que construyen su casa es gente, hermano, que tiene entrañas de misericordia por la gente necesitada, sobre todo por aquellos que se están perdiendo en el pecado y van directo al infierno. De ellos debemos ser gente, debemos tener misericordia de ellos también. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermano.
Hagamos un cierre. Si se pone de pie, vamos a cerrar este servicio o este mensaje. ¿Cómo construyo entonces mi casa? Lea Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Y va a encontrar, hermano, en esos 3 capítulos, va a encontrar las leyes del reino, cómo aprender a vivir con su prójimo, quiénes somos nosotros porque somos la luz de este mundo, y además va a encontrar ahí cómo no ser igual que los fariseos. Eso es lo que va a encontrar en esos 3 capítulos. Las leyes del reino, cómo amar y tratar a su prójimo, fíjese, y cómo no parecerse a los fariseos. Fariseos hipócritas, le decía. No seáis como ellos. Eso es lo que el Señor decía. Y eso está ahí. Porque es una vida religiosa. Pero nosotros no queremos una vida religiosa. Queremos una vida que esté fundada sobre la roca inconmovible de los siglos. Cierre sus ojos un momento. Aleluya. Así con sus ojos cerrados, yo me imagino a los discípulos oyendo al maestro en el monte y enseñándoles cómo vivir como alguien que edifica su casa sobre la roca. Y les empezó diciendo en el monte: bienaventurados los pobres en espíritu, los que dependen totalmente de Dios. Si pudiéramos hoy rendir nuestra vida y decirle: Señor, yo quiero depender de ti. ¿Se anima a traer su propia vida delante de Dios hoy? Y a decirle: Señor, yo quiero depender de ti. Véngase. Si usted no conoce a Cristo como su corazón, dentro de su corazón no conoce a Cristo como su Salvador, hoy es un buen día para conocerlo. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, entra en mi vida. Entra a mi vida, Señor. Vuélvete mi Salvador. Vuélvete mi Señora. Entra a mi corazón y sálvame. Sálvame porque soy necesitado. Aleluya. Vengamos a rendir nuestra vida. Vengamos a rendir nuestro yo. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres prudentes. Hombres y mujeres que edifiquen su casa sobre la roca.